Corresponde que ingresemos ahora al estudio particular de las distintas categorías de derechos, es decir, vamos a intentar elaborar un catálogo de derechos humanos. Por supuesto que este plan no tiene la pretensión de ser exhaustivo ni mucho menos taxativo. Sin negar la importancia didáctica que tiene la clásica distinción de los derechos humanos por generaciones, es decir, aquella que ordena cronológicamente los derechos humanos según su orden de surgimiento histórico en derechos de primera generación, de segunda generación y nuevos derechos de tercera generación, nosotros optamos en cambio por un criterio de distinción que tiene en cuenta la naturaleza, la materia o el contenido del derecho. A partir del valor dignidad, los derechos, ya sean de naturaleza civil, política, social, económica, cultural, se erigen en definitiva para lograr la protección integral de la persona humana. Debemos iniciar entonces nuestro catálogo con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica previsto en el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho pretende tutelar la dignidad del ser humano como persona natural al prohibir que se lo tenga como un objeto. Es decir, en tal sentido y para tal fin se complementa con la prohibición absoluta de la esclavitud recogida en el ius cogens, es decir, en las normas del derecho internacional de los derechos humanos de tipo inderogables. Este es un derecho tan esencial que de no existir, el reconocimiento de los demás derechos humanos se tornaría completamente ilusorio. Es decir, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un prerequisito para acceder a la protección de otros muchos derechos, como por ejemplo el derecho a la nacionalidad, al nombre y a la protección judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este derecho implica la capacidad de la persona de ser titular de derechos y deberes, y se lo viola cuando se desconoce esa capacidad jurídica y se trata a la persona como un objeto y no como un sujeto de una relación jurídica, es decir, cuando se cosifica a la persona humana. Son formas de violación del derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, la esclavitud en todas sus formas, incluyendo por supuesto la trata con fines sexuales, la muerte civil, la apatridia en ciertas situaciones, porque la falta de nacionalidad le impide a la apátrida acceder a medios de protección jurídica de los derechos, y la desaparición forzada de personas. Este crimen, al negar los derechos más esenciales de la persona humana, niega también, por supuesto, el derecho del reconocimiento a la personalidad jurídica. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica indispensablemente el reconocimiento previo de la dignidad de la persona humana, que como sabemos es un valor que fundamenta el resto de los derechos humanos. En el plano internacional, la consagración del concepto de dignidad y su relación con los derechos humanos se introduce con la creación misma de la Organización de Naciones Unidas en 1945 y figura ya en el preámbulo de la Declaración Universal de 1948. Otro derecho importantísimo es el derecho a la vida. Es la base de todos los demás derechos humanos y sin el cual todos los otros carecerían por completo de sentido. También forma parte de ese núcleo duro del que les hablé, llamado ius cogens. El derecho a la vida implica o genera para el Estado obligaciones de tipo negativo y de tipo positivo. Las primeras, porque presupone que ninguna persona puede ser privada de su vida arbitrariamente, y las de orden positivo, porque requieren que el Estado tome todas las medidas apropiadas para proteger el derecho a la vida, es decir, prevenir la privación de este derecho por actos criminales de particulares como de actos también homicidios de las propias fuerzas estatales. Está previsto en el artículo 4 de la Convención Americana y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales expresamente establecen que
toda persona tiene derecho a que se respete su vida, es decir, como ya dijimos, nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Este derecho debe estar necesariamente protegido por ley. Se establece que la pena de muerte es excepcional y si bien no es abolida, se tiende a su supresión progresiva, es decir, hay una tendencia abolicionista en relación a la pena capital. Y en relación a los países que aún sostienen en sus legislaciones la pena de muerte, solo debe aplicarse para los delitos más graves, por una sentencia previa dictada por un tribunal competente, y en los países que no la tienen no puede volver a reimplantarse, como tampoco puede extenderse a delitos a los cuales no se aplica actualmente. La pena de muerte no puede aplicarse de ninguna manera a delitos políticos o a delitos comunes conexos con los delitos políticos. También está prohibida su aplicación con respecto a personas menores de 18 años, mayores de 70 o mujeres embarazadas. Asimismo, se establece que el pedido de clemencia, es decir, de indulto o de conmutación de la pena capital por parte del condenado, puede ser efectuado en todo momento. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos existen formas violatorias al derecho a la vida, que son consideradas de máxima gravedad. Estos actos son la desaparición forzada de personas y el genocidio, ambos considerados crímenes de lesa humanidad. En relación al derecho a la vida, se dice que este derecho implica no solo el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella, sino que también significa el derecho a una vida digna, es decir, que se le debe permitir a la persona el acceso a condiciones materiales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, que le otorguen un mínimo de seguridad y confort. Sin embargo, aquí hay que hacer alguna advertencia. El derecho a una vida digna per se es un denominado DES, es decir, está dentro de los derechos económicos, sociales y culturales que para su satisfacción dependen de los recursos con los que cuente el Estado. Es decir, no se puede subsumir el derecho a la vida digna dentro del derecho a la vida del que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque las obligaciones y responsabilidades del Estado no son equiparables, son diferentes. Otro derecho de relevancia es el derecho a la integridad personal, es decir, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede estar sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su libertad debe ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. A su vez, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de experimentos médicos o científicos sobre el cuerpo de las personas sin consentimiento. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas obliga a los Estados a adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir la tortura, así como para sancionarla y eventualmente reparar los daños causados por ella. No existe nunca justificación para la tortura, ni aún en situaciones excepcionales como podrían ser conflictos bélicos, estados de sitio, etc. Tampoco puede alegarse en relación a este crimen la obediencia debida. Obliga a los Estados a tipificar el delito de tortura en sus derechos internos, es decir, en sus códigos penales, y establece la jurisdicción universal para perseguir y juzgar el delito de tortura cuando el Estado donde se cometió no lo haga. Es decir, si en ese caso lo puede hacer cualquier Estado. En nuestro sistema interamericano de derechos humanos rige también la Convención para prevenir y sancionar la tortura. Este derecho se conforma en función de dos características básicas. La progresividad, que si bien es una nota común a todos los derechos humanos, se nota mucho más aquí porque debe existir siempre mayor firmeza de los Estados y de la comunidad internacional para proteger a las personas del delito de tortura. Entonces significa que lo que en algún tiempo pudo no haber sido considerado tortura, como por ejemplo la tortura psicológica, hoy sí lo sea. Al mismo tiempo, como ya les anticipara, existe la prohibición absoluta, es decir, no admite derogación alguna ni
justificación de ninguna índole, ni siquiera ante una grave amenaza a la seguridad o al orden público, como puede ser la excusa del combate al terrorismo, al narcotráfico o a la delincuencia organizada. En definitiva, la prohibición absoluta de la tortura pertenece también al dominio del ius cogens. La prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. En el derecho internacional existe todo un corpus iuris sobre esta prohibición que incluye documentos internacionales que son incluso anteriores a la creación misma o a la existencia de la ONU. Así tenemos la Convención contra la Esclavitud de 1929 y el convenio número 29 de la OIT, es decir, de la Organización Internacional de Trabajo de 1930. Por su parte, el Estatuto de Roma de 1998, que crea la Corte Penal Internacional de La Haya, lo considera un crimen de lesa humanidad cuando el ataque forma parte de un ataque sistemático o generalizado contra una sociedad o contra un grupo civil. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre se encuentra prevista en los artículos 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Establece asimismo que nadie puede ser sometido a esclavitud ni a servidumbre en ninguna forma posible. Tampoco puede ser la persona obligada a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, es decir, se prohíbe este trabajo, pero no cuando forma parte en aquellos países que lo contemplan en sus legislaciones internas, ¿no es cierto?, como pena junto a la pena privativa de la libertad, siempre que sea impuesto el trabajo forzoso por un tribunal competente y que sea razonable y respete la dignidad humana. Entonces no se considera trabajo forzoso los trabajos normales que pueden exigirse de una persona privada de su libertad por una sentencia judicial, siempre que la vigilancia y el control sean efectuados por las autoridades públicas y que no quede a cargo de, por supuesto, de personas privadas o de corporaciones. Tampoco se considera un trabajo forzoso el servicio militar o el servicio sucedáneo en el caso de los objetores de conciencia, el servicio comunitario, por ejemplo, en casos de alguna calamidad pública, o las obligaciones cívicas normales, como podría ser el trabajo de fiscal electoral.